Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos hoy día en un nuevo programa aquí en Soy lo que como y me acompaña, como siempre, Nicole Vargas. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, ¿y tú, Caro, cómo estás? Muy bien también. Qué bueno. Oye, Caro, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día. ¿Quién es el invitado que está acá con nosotros? Hoy día nos acompaña Jaime Tifferli. Él es director de carrera de Tecnología Médica de la Universidad Santo Tomás y nos trae un tema súper interesante acerca de el mundo microbiano y la nutrición. Entonces, Jaime, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Jaime, por estar acá presente. Y por favor, coméntanos, introduce el tema acerca de este mundo microbiano. Claro, bueno, mira, cuando me invitaste a participar y hablar de algún tema me pareció que era pertinente, porque se cruza definitivamente lo que es este mundo con la nutrición, con la nutrición humana. El mundo microbiano es amplio, muy grande, y lo denomino así porque, bueno, ahí hay agentes que son bacterias, virus, parásitos, levaduras, hongos, como se llaman en general, que interactúan con los seres humanos, pero interactúan de manera beneficiosa la mayor parte del tiempo, cosa que ya no tenemos mucha claridad, porque en general cuando hablamos del mundo microbiano la gente como que se asusta y lo asocia con enfermedad inmediatamente, pero no se da cuenta o no nos damos cuenta que en realidad nosotros somos una comunidad. Nosotros, cuando digo nosotros, y hablo por mí solamente, uso bien el verbo, porque nosotros soy el ser humano, pero miles y miles, si no millones de bacterias, virus, hongos que viven conmigo, que somos una comunidad. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto es importante conocerla, y esa comunidad, bueno, a veces la alimento bien o a veces la alimento mal. Ahora, dentro de este mundo microbiano también hay otros agentes que viven fuera de esta sociedad que soy yo y que pueden llegar a mí y me van a generar enfermedad. Y ahí entra otro concepto que es la inocuidad alimentaria, que también es relevante y es importante. Así que el mundo microbiano y la nutrición se cruzan muchas veces y toda la vida entre nosotros. Exactamente, y que además nosotros sabemos y que estamos conformados, ¿cierto? La parte principal o fundamental y la mayor cantidad de agentes microbianos los encontramos en nuestra microbiota, ¿cierto? Obviamente. Y en esta microbiota tenemos agentes, ¿cierto? O microorganismos que son positivos y beneficiosos, pero también tenemos algunos otros, ¿cierto? Que no son tan beneficiosos, pero que también tienen su rol y que juegan con estos otros microorganismos que son positivos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, Jaime, acerca de esta alimentación y la inocuidad alimentaria, ¿con qué nos encontramos en los alimentos? ¿Con qué microorganismos nos podemos encontrar y cuáles pueden ser las afecciones que nos encuentran? O sea, o que nos podrían pasar. Porque, por ejemplo, cuando hablamos acerca de que yo voy a consumir algún alimento, una carne, por ejemplo, o un pescado, nosotros sabemos que la carne y el pescado presentan microorganismos. Ya el pescado, por ejemplo, crudo, presenta parásitos y que son peligrosos. Entonces, ¿cómo influye esto o qué es lo que nosotros deberíamos hacer y cuán riesgoso es consumir alimentos crudos? Claro, bueno, ahí dentro de la inocuidad alimentaria lo que tenemos que cuidar son las infecciones o intoxicaciones alimentarias, la famosa ETA que se llama, ¿no es cierto? Enfermedades transmitidas por alimentos. Muchas de las cuales son simplemente intoxicaciones. Eso significa que el alimento, porque se conservó mal, generalmente tiene que ver con la conservación, hubo desarrollo de alguna bacteria en particular que dejó una toxina en el alimento. Toxinas que muchas de las cuales son termoestables, por lo tanto, por más que yo cocine el alimento, me voy a intoxicar. Y esas intoxicaciones pasan en realidad casi desapercibidas muchas veces, porque la mayor parte de esas intoxicaciones tienen que ver con cuadros diarreicos que son de corta duración, y hablamos un día, 2 días. Entonces la gente, bueno, algo me cayó mal, comí algo, no sé, pero como es una diarrea breve, pasa relativamente desapercibida. Ahora, hay otras asociaciones de agentes microbianos que se vinculan con la comida que tienen otro tipo de impactos. Lo que tú mencionabas del pescado, por ejemplo, y un parásito súper conocido que es un nemátodo, que es un gusano redondo, que se llama Anisakis. Anisakis es una especie que coloniza los peces de manera habitual, son parásitos de los peces, por lo tanto es frecuente y es normal encontrar ese tipo de gusanitos en los pescados. Muchas veces uno ve una fibrita o una cosita blanquita y dice, no, eso es un nervio, es una venita. Lo más probable es que sea un anisakis, un gusanito. Los anisakis son
parásitos de los peces y eventualmente pueden llegar a producir enfermedades en los seres humanos. Y digo eventualmente porque los parásitos tienen una clara definición de especie. O sea, el parásito es de tal especie. Ese parásito es de los peces. Y como huésped intermediario, como huésped definitivo, o el lobo marino, o la foca, o dependiendo si es Pseudoterranova, que no es anisakis, sino que una especie similar, para efectos míos o visuales, es un gusanito igual, pero que tiene otra línea alimentaria y por lo tanto tiene otro huésped intermediario y otro huésped definitivo. ¿Pueden llegar al ser humano? Sí, pueden llegar al ser humano. ¿Cuándo? Cuando yo consumo carne de pescado cruda, por ejemplo. Puede llegar al ser humano. Y ahí, por ejemplo, si nosotros consumimos, porque está súper de moda consumir carne cruda, pues, por ejemplo, en el sushi, en el ceviche. Entonces, ¿qué es lo que nos podría pasar si nosotros tenemos este consumo y ingerimos este parásito? El cuadro clínico en humanos se llama anisakidiasis. Y tiene distintos tipos de presentaciones. Quizás si lo más habitual es un problema digestivo que puede cursar con algo de malestar general, y hablamos de un poco de fiebre, diarrea, dolor estomacal. Esa es la presentación más habitual cuando se da, porque lo más habitual es que no se dé, a pesar de que lo esté consumiendo, lo voy a destruir, porque yo no soy huésped para ese parásito. Entonces ese parásito eventualmente puede colonizar parte del intestino y producir estos cuadros que pueden prolongarse un poquito más de tiempo o menos tiempo, o también este cuadro que te señalé yo de dolor abdominal, malestar general, y que la persona puede de un día para otro toser, empieza como con picazón, va a toser y elimina gusanitos. Elimina estos anisakis. Esas son las presentaciones más comunes de este. Jaime, y aparte de esto, ¿qué otro parásito asociado a los alimentos crudos podríamos encontrar y que sean común actualmente en la población? Hay varios agentes parasitarios que se pueden transmitir por el consumo de carne cruda. Uno muy común y que probablemente la gente acá va a reconocer es la triquinosis, la triquina, ¿no es cierto?, que está asociada a la carne de cerdo mal cocida. La triquina también es un nematodo de tejido que hace un ciclo completo en el ser humano y termina generalmente en los tejidos. Los seres humanos, la enfermedad es una enfermedad de notificación obligatoria hoy día en Chile. Por lo tanto, hay mucha atención respecto de ello y porque son cuadros clínicos bastante visibles. Pero hay otro que en general se le da poca importancia, y es la toxoplasmosis. Y en general se le da poca importancia porque hasta lo que sabíamos hace algunos años atrás era una enfermedad crónica o enfermedad latente que se llama, que no tenía mayor sintomatología salvo que el ser humano tuviera un deterioro de su inmunidad, y en esos casos podía ser situaciones asociadas a la toxoplasmosis como una encefalitis, como una meningitis por toxoplasma, situaciones bastante graves, ¿ya? Pero solo en aquellos casos. Entonces, bueno, y era tan ubicua, tan común, tan habitual. Y cuando hablo de habitual es que los estudios de cero prevalencia de toxoplasmosis en seres humanos en general, y voy a decir un dato que es más o menos mundial, es de un 50%. O sea que la mitad de la población tenemos toxoplasmosis. ¿Ya? Pero hasta allí no era tan relevante, pero hace 10 años atrás empezaron a hacer estudios con esta necesidad de investigar por qué hoy día tanto problema del sistema nervioso, y las variables asociadas a los trastornos neurológicos son muchas, pero buscando variables que puedan dar respuesta, una de esas variables que empezó a aparecer era que la gente que, por ejemplo, tenía esquizofrenia, es mucho más el porcentaje que tiene esquizofrenia que tiene toxoplasmosis que las que no tiene toxoplasmosis. Wow. Entonces ya apareció un dato importante. Después empezaron a ver que cuadros bipolares, también los cuadros bipolares son mucho más frecuentes en pacientes que tienen toxoplasmosis que los que no tienen toxoplasmosis. Y empezaron a ver toda una línea de investigación interesante. La gente que se suicida. La gente que se suicida tiene mucho más serología positiva de toxoplasmosis que la que no se suicida. Y entonces empezaron a investigar por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, claro, toxoplasma, como era una enfermedad crónica, esa enfermedad crónica se guarda en distintos lugares de tu cuerpo. Entre esos lugares donde se guarda está el cerebro. Y se ha visto que hay cambios bioquímicos cuando este parásito está guardado en el cerebro. Yo no tengo nada, pero hay cambios bioquímicos que afectan mi conducta. Y lo ponen en niveles, por ejemplo, similares a lo que pasa cuando yo tomo alcohol. Se inhiben ciertos patrones cerebrales, ¿no es cierto?, de conducta, de temor,
ahí en donde ciertas variables empiezan a ser seductoras para poder desarrollarme, como por ejemplo, una luz roja para una persona que va bajo los efectos del alcohol puede ser un amarillo. Yo alcanzo a pasar con amarillo y entonces yo acelero para pasar con amarillo y es roja. Claro. ¿Cachai? Esos cambios conductuales similares ocurren producto del toxoplasma en el cerebro de personas que no tienen otra sintomatología, solo estos cambios conductuales. Mayor suicidio, mayor cantidad de gente con accidentes de tránsito, es gente que tiene toxoplasmosis. Y ahora, como vamos evolucionando por estas enfermedades neurodegenerativas, como son el Alzheimer, demencia senil y estas cosas, bueno, también están apareciendo estudios que están mostrando que hay cambios cognitivos, de la capacidad de aprender, de la memoria a corto plazo. Gente que tiene toxoplasmosis tiene problemas de memoria de corto plazo. Y ahí, por ejemplo, ¿en qué alimentos encontramos la toxoplasmosis? ¿O cuál es su principal alimento donde es su reservorio o donde se encuentra? Sí, eso también es relevante y dado esta nueva aparición de patologías asociadas a la toxoplasmosis, bueno, hay que empezar a preocuparnos cómo nos estamos contagiando, porque generalmente asociábamos toxoplasmosis a los gatos. Porque, claro, el huésped definitivo de toxoplasma es el gato. Y en el gato el parásito hace un ciclo que termina en el intestino del parásito, y en el intestino hace un ciclo de reproducción sexual donde hay intercambio genético y salen toxoplasma por las deposiciones del gato en una estructura que se llama ooquiste. Ya. Y los ooquistes que están en las deposiciones del gato son infectantes para los seres humanos. Y los ooquistes tienen las condiciones para sobrevivir en el ambiente de tal manera que el gatito hace caquita, esto desaparece porque llueve, el sol seca, desaparece la caquita, pero quedan los ooquistes en el pasto, en el suelo. Si yo no tengo cuidado, jardineo, qué sé yo, se me cae una manzana y la limpio un poquito así y me la como, puedo comerme un ooquiste y me voy a infectar por toxoplasma. Esa era la forma habitual conocida de transmisión. Pero sabemos que la transmisión no solo es por esa vía, porque así como nos infectamos nosotros, bueno, se puede infectar el ganado, y el ganado también funciona como huésped para toxoplasma. Ya. Y ahí hemos visto que hay estudios que muestran que la carne bovina, la carne de cerdo, la carne de pollo, tiene toxoplasma. Tiene toxoplasma y por lo tanto, cuando yo consumo esta carne, no cocida por cierto, en esa carne pueden haber, lo que hay allí son otras estructuras reproductivas que se llaman quistes. El ooquiste en la deposición del gato, el quiste en la carne. Entonces, si yo consumo esa carne que tiene esos quistes, voy a desarrollar la toxoplasmosis. Y voy a presentar el cuadro habitual, que es casi inaparente. El 90% de los casos, cuando yo consumo por primera vez este quiste, voy a pasar asintomático. No voy a tener ningún síntoma. Y el 10% restante, de ese 10% aproximadamente, el 9% de ese 10% restante, puede hacer un cuadro como una mononucleosis. Y el cuadro clásico de la mononucleosis no es sino como una influenza. Sí, pues como un resfriado. Como un resfrío, nada más, ¿cachai? Que a lo mejor un resfrío que va a tener además adenopatía. Y como hay adenopatía, bueno, veo si es mononucleosis. No es mononucleosis, no es Epstein-Barr, no es mononucleosis. Entonces ya, bueno, fue una influenza. Ya. Y no, lo más probable es que haya sido la prima infección por toxoplasma. Y después pasa y se guarda el toxoplasma en distintas partes del cuerpo, muchos de ellos en el cerebro. Y hoy día vemos la asociación que hay con trastornos de cerebro. Jaime, ¿y qué tan regulado está la toxoplasmosis en Chile como asociado a los alimentos? ¿Sabes si es que hay una regulación? ¿Cómo esto ocurre en otros países? Sí, hoy día no hay. Por ejemplo, la carne que llega al país no se le hace pesquisa para saber si tiene toxoplasma o no tiene toxoplasma. No solo la carne que llega al país, sino que la carne que nosotros también producimos. ¿Y en otros países? Tampoco. Tampoco. Hay estudios hoy día, después de estos datos que afectan el comportamiento humano, la conducta humana, bueno, ahí ya empezaron a preocuparse y a hacer estudios. ¿Cuánto de la carne está infectada? Y hay datos. En Colombia hay un estudio del año 2016 que muestra pero solo hace los últimos 10 años se están haciendo sí. Estos son de ahora. Estos son datos de ahora y que están viendo esto, pues están viendo qué carne está infectada. Bueno, y la carne está infectada. 70% de la carne de cerdo está infectada. 50% de la carne de vacuno está infectada. Estudios que no tenemos en Chile. Oye, Jaime, ¿cómo podemos saber nosotros o qué examen podemos realizarnos para saber si es que yo tengo triquinosis? Bueno, tú me quisiste preguntar probablemente por toxoplasmosis. O sea, la toxoplasmosis. Sí, hay serología. Serología test de ELISA
y lo que vamos a buscar es anticuerpos contra toxoplasma. Si tú tienes o no tienes anticuerpos contra toxoplasma. Y vas a saber si tienes o no tienes anticuerpos contra toxoplasma, nada más. Lo más probable, como digo yo, debiera ser del orden del 50% de la gente que tiene toxoplasma. Un estudio que se hizo creo que fue en 2016 en Valdivia, arrojó que el 52,3% de la población tenía toxoplasma. Un estudio que se hizo en el año 1990 en Chile y en todo Chile evidenció que la toxoplasmosis iba de menos a más, de norte a sur. O sea, menos toxoplasmosis en el norte, más toxoplasmosis en el sur. Y eso seguramente va también de la mano con que en el norte se come menos carne, por razones obvias, porque en el norte no hay cultivo de vacuno, entonces la carne llega mucho más cara, es mucho menor consumo de carne allá, más consumo del norte hacia el sur. Y además, si cruzamos los datos, bueno, probablemente el consumo de crudo es una conducta más bien europea, no chilena. Y porque Valdivia es alemana, una gran parte de la colonia es alemana, Valdivia, Yanquihue, ni hablar, gran parte de los colonos son alemanes, por lo tanto el consumo de crudo es habitual. Y digo europea porque en realidad quienes más comen carne cruda no son los alemanes, son los franceses. ¿Ya? Entonces ahí está, si saber si yo tengo o no tengo, bueno, puedo hacerme ese estudio de serología para saber si tengo o no tengo toxoplasmosis. Si tiene o no tiene toxoplasmosis en la carne que como, les voy a dar un mal dato porque no tenemos cómo saber, solo que si yo tuviera un laboratorio de diagnóstico molecular, podría tomar un pedacito de carne, hacer extracción de ácido nucleico, hacer una PCR y saber si tiene o no tiene, pero no es cierto, es inviable. Pero y en lo práctico, ahí tendría que un médico hacer esta solicitud, o uno puede ir, por ejemplo, a un laboratorio y decir, quiero tomarme un test de ELISA, que en el fondo es un test de heces, si no me equivoco. No, un test de sangre. Test de sangre, el test de ELISA, y eso tendría que ver si es que existe el parásito. Yo tengo entendido que en Chile yo puedo llegar a un laboratorio y pedir que me hagan un examen. Ya. Sin necesidad de asistir necesariamente. Sin necesidad de una solicitud médica. Lo que va a cambiar es que si un médico te hace la solicitud médica, tú puedes comprar un bono en la ISAPRE para ese examen. Y por lo tanto te va a salir menos caro el hacerlo con una... Bueno, menos caro si tienes que ir al médico, también te saldría un poco más caro. Entonces, claro, pero tú puedes ir al laboratorio y decir, me quiero hacer un estudio para toxoplasmosis, y te van a decir entonces tiene que hacerse un test de ELISA para IgG, anticuerpos de clase IgG, y anticuerpos de clase IgM para ELISA. Hoy día, para toxoplasma. Hoy día en las embarazadas es un requisito. A las embarazadas se les solicita el test de toxoplasma porque es, entre otras vías de transmisión, está la transmisión vertical. La madre infecta al feto. Entonces hoy día ya eso está definido, entonces las mujeres hay que hacer el test de toxoplasma para saber si tienen o no tienen toxoplasmosis. Y allí es importante saber, y por eso siempre se pide IgG e IgM, es importante saber en las embarazadas si ese cuadro infeccioso es agudo o es crónico ya. Porque cuando es crónico no es sino poner atención y ver cómo viene en el recién nacido, que lo más probable es que no haya mucho impacto. Pero si es agudo, entonces hay que tomar carta en el asunto y tratar de... algunos antiparasitarios que pueden tener algún efecto inhibitorio o ojo con el feto que se puede afectar. A interrumpir el embarazo incluso si es necesario. Oye, Jaime, y en todo esto entonces es importante que nosotros tengamos cuidado, y es una realidad de que si nosotros somos como consumidores de carne cruda podemos tener alguna toxoplasmosis. Le cambio el nombre. Una toxoplasmosis. Entonces, para saber si es que tengo este riesgo, me tomo este examen. Correcto. Y es importante, yo creo, recalcar a las personas que nos están escuchando y nos están viendo de cuáles son las problemáticas de que yo presente esto, o sea, cuáles son los factores de riesgo. Hablaste acerca de depresión, ¿cierto? Acerca de problemas, por ejemplo, que tienen que ver con afecciones a nivel cerebral. ¿Qué otras patologías podemos tener presentes o que se están estudiando? Porque sabemos que esto está en estudio, ¿cierto? Que recién están saliendo nuevas actualizaciones en cuanto a esto, pero ¿cuál es y cuáles otros riesgos podemos tener si es que tenemos esta bacteria o parásito presente? Bueno, los que yo señalé que son las presentaciones nuevas de esta infección crónica. Como señalé, es una infección crónica que te acompaña para toda la vida, porque no hay tratamiento que pueda terminar con esta infección crónica, porque entendamos que este es un parásito intracelular que se guarda dentro de las células y no podemos llegar hasta allí con los antiparasitarios que existen. Y en esa presentación crónica, bueno, tiene mucho que ver
después con la inmunidad del individuo, si este agente se puede reactivar y hacer cuadros que son mucho más agresivos, como puede ser, dije yo, una meningitis, una encefalitis, o presentaciones que comprometen el hígado u otro tipo de cuadros en ese tipo de pacientes. Y todo lo que tiene que ver con el daño o con los cambios bioquímicos a nivel del sistema nervioso central, allí hay mucho por estudiar y por definir. Como te señalaba yo, sí hay antecedentes que demuestran que si yo tengo toxoplasmosis y por lo tanto voy a tener estos trastornos bioquímicos y afectando los neurotransmisores, que fundamentalmente se afectan neurotransmisores y la línea dopaminérgica es la que más se compromete, cambios conductuales. O sea, yo pierdo el miedo en definitiva. Y eso gatilla ciertas cosas, como te dije yo, el suicidio, accidentes de vehículo, y condiciones así. Eso son lo que se asocia a esta patología crónica, que antes, decíamos, no pasaba mucho. Claro. Pero ahora ya sabemos que sí. Jaime, en este caso, por ejemplo, tenemos que el tratamiento, por lo tanto, ¿cuál sería la solución a esto? Porque si el tratamiento, como es está como inserto a nivel más molecular, por lo tanto los antiparasitarios no servirían en este caso. Sí, ¿verdad? Claro, los antiparasitarios tienen un efecto importante en la fase aguda de la enfermedad, pero da poca señal en la fase aguda, por lo tanto no es tan relevante. Y por lo tanto, ¿dónde tenemos que enfocar desde el punto de vista de salud pública esta nueva mirada? Tiene que ver con la fase preventiva. ¿Y cómo lo puedo prevenir? Cuando hoy día digo que el mecanismo de transmisión fundamental es la ingesta de carnes, entonces, ¿cómo evito esto? Bueno, hay estrategias y estudios que demuestran que si yo congelo la carne de vacuno por 7 días, mínimo de 7 días, a menos 20 grados Celsius, yo destruyo el quiste de toxoplasma. Por lo tanto, ¿puedo comer crudo? Sí puedo comer crudo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces la carne congelarla a menos 20 por 7 días y después la descongelo y ahí me preparo mis crudos con esa carne que descongelé. ¿Te das cuenta? Algo parecido con la carne de pescado. En Europa, por ejemplo, está normado que para preparar sushi con pescado crudo, el pescado crudo hay que congelarlo. 72 horas menos 20 grados Celsius mata el anisaki. Entonces evitamos la anisakidiasis, que se da poco, pero se da también. Claro. Entonces acá es súper importante lo que nos estás mencionando, porque nuevamente la educación es súper importante para evitar todo esto que estamos conversando y que más encima cada vez es más prevalente y más relevante a nivel país y para nuestra salud, y que sabemos que hasta puede llegar a ser un problema de salud pública porque no está regulado y nosotros no tenemos reglamentado que se realice a la carne este tipo de examen. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas, que hay que recalcarlo, el tema de la prevención y cómo yo prevengo esto con la congelación, ¿cierto? Claro, eso es relevante al final, o sea, educación en la población. Si yo congelo la carne, voy a destruir el coccidio, por lo tanto no me voy a infectar por esa vía. Claro. ¿Ya? Así que esa es una buena noticia. El tema es que tenemos que hacer propias estas cosas, porque en general no lo hacemos. Hay poca información, la gente no lo sabe, y después que se lo sabe no hace la asociación concreta y por lo tanto tampoco hace esas prevenciones. Entonces, sí, esa es una posibilidad, pero hay que tomar conciencia de que habría que hacerlo así. Claro. Y además que nosotros sabemos, por ejemplo, que todas estas patologías que tú acabas de mencionar, o sea, tenemos una parte, lo que es la infección por estos parásitos de la carne, pero también, por ejemplo, el tema alimentario está súper relacionado. Por ejemplo, nosotros tenemos que potenciar nuestro cerebro y no sé, ahí Jaime, si podemos realizar esto en una buena alimentación con alimentos neuroprotectores, también podrían o no disminuir esta probabilidad de que nosotros presentemos, por ejemplo, depresión. No sé, pues sabemos que cuando tenemos disminución de vitamina D, por ejemplo, también somos más tenemos sí, como más probabilidad de presentar depresión. Entonces, si tenemos estos dos factores de riesgo, y uno de estos factores de riesgo, que sería, por ejemplo, la vitamina D y la parte alimentaria, ¿podría disminuir esta probabilidad? ¿Qué crees tú? Yo creo que sin tener datos científicos parece bastante evidente que la correcta nutrición colabora en todo orden.
Claro. A todo nivel. Y vuelvo a lo que planteé al principio, lo que era la microbiota y la comunidad que somos nosotros. Cuando tú dices una correcta nutrición, debemos de tener claridad que parte importante de esa correcta nutrición no es para nosotros. Sí. Parte importante de esa correcta nutrición es para las bacterias que viven en mi intestino, que producto del uso de esa nutrición que es para ellas, que son las fibras fundamentalmente y los polifenoles. Ahí les va a gustar a mucho cuando hablo de polifenoles, porque polifenoles significa tomarme una copita de vino al día o un vasito de cerveza, ahí van polifenoles. Y una copita pequeña. Una copita, un vasito. Y ahí van polifenoles que estas bacterias van a usar y van a generar metabolitos que tienen impacto a nivel del sistema nervioso. Ya son neuroprotectores. Está demostrado, o sea, eso ya hay estudios. En Europa, por ejemplo, hay estudios que pacientes con TEA o con autismo incluso, se le hace trasplante de fecales. Sí. ¿Y por qué? Porque cambiamos la microbiota. Y esa microbiota empieza a generar metabolitos que son neurotransmisores y que tienen impacto sobre el sistema nervioso central. Y se preguntarán cómo llegan. Bueno, tenemos el nervio vago, ¿no es cierto?, que está conectado desde nuestro cerebro hasta el intestino. Y ahí se comunica. Exacto. Ahí hay una comunicación. Muchos hablan de que aquí está un segundo cerebro, sí, en el intestino. Y ese segundo cerebro está dominado por las bacterias, porque lo que más tenemos allí son bacterias. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios y desconocemos aún lo que realiza y esta interacción entre intestino-cerebro. O sea, cada vez salen más estudios y de nuevas cosas que aún no se conocen, como tú bien mencionas, este segundo cerebro que conversamos, lo que es la microbiota. Así que es súper interesante, Jaime, el tema que nos expusiste el día de hoy. Hay varios mecanismos, no se queden solamente con que chuta, estamos infectados y vamos a morir, sino que tenemos varias posibilidades. El tema de la educación, por ejemplo, de la congelación es súper importante para evitar esto, y además los alimentos neuroprotectores. Así que, Jaime, te agradecemos el día de hoy por estar acá. No sé si quieres comentarles la última frase a nuestros auditores. No, creo que ya he transmitido, he contado harto. A lo mejor hacer el énfasis en que somos una comunidad. Y en la medida que entendamos que somos una comunidad y que tenemos que hacernos cargo de esta comunidad dándole cosas buenas, entonces... y lo último, señalar, esta comunidad se construye en el tiempo. Y sin duda la parte más relevante en la construcción de esta comunidad ocurre en los primeros 2 años de vida. Pero sabemos que hoy día las mujeres tienen menos partos normales, las mujeres alimentan con menos leche materna a sus hijos, y parte de la transmisión de las bacterias buenas que van a construir esta comunidad se da a través del parto normal y se da a través de la lactancia materna. Exacto. Entonces ahí hay 2 puntos que también ojalá se tome conciencia y se retomen en la sociedad actual. Así es. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Nico. Nosotros nos vemos el próximo viernes aquí en el programa Soy lo que como. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao, gracias.